Vamos a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Deuteronomio 4 y versículo 1. La Biblia dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño para que hagáis y viváis y entréis, que heredéis la tierra que Jehová Dios de vuestros padres te da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Vamos al versículo 7. ¿Por qué? ¿Qué gente hay grande que tenga los dioses cercanos así, como Jehová nuestro Dios en todas las cosas por las cuales le llamamos? ¿Y qué gente hay grande que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo doy delante de vosotros hoy? Dice Moisés. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de la dispensación de la ley. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de las dispensaciones y vamos a comenzar con la dispensación de la ley. Y ya, hermanos, llegamos a básicamente el otro lado de las dispensaciones. Como ya había 4, ¿cierto? Había inocencia, conciencia, gobierno y promesa. Y hay 3 más, entonces estamos al otro lado. Y por eso la dispensación de la ley se refleja a la dispensación del gobierno. Recuerda que la dispensación del gobierno fue dado por Dios para reprimir la maldad. Era una obra exterior para hacer eso. Lo que vas a ver en el otro lado de la dispensación de promesa, que todas las dispensaciones reflejan los de antes, pero da todo en perfección. Es decir, cumplen esas cosas, da más información, más como revelación progresiva acerca de esos dones de Dios para los hombres en su experimento, si quiere decirlo así, con los humanos durante el tiempo de la historia. Y la razón por qué va a ser perfecto es que vas a ver que Dios se involucra directamente con estas obras que Él hace en las dispensaciones que son después de la promesa, incluyendo la promesa, ¿cierto? La promesa es muy interesante porque Dios comienza trabajando directamente con un hombre, dándole promesas que son incondicionales, como ya vimos. Entonces, como siempre, vamos a tomar nuestro tiempo con esta dispensación, especialmente porque mucha gente usa la mayoría de la información que tenemos acerca de esta dispensación de la ley para justificar sus rituales, para justificar lo que hacen su religión hoy en día. Y tristemente eso es porque ellos ignoran la promesa y no dan cuenta de lo que es necesario antes de recibir la ley, que es redención. Por eso tienen todo al revés. Y piensan que haciendo rituales y haciendo obras va a resultar en ellos recibiendo la salud de Dios y hacen suficiente para Él. Como si fuera que pueden como lograr o ganar su salud, como hay un salario para sus obras. ¿Cierto? Pero sabemos que la salvación es por la gracia. Entonces hay un problema ahí. Entonces, sabiendo eso, vamos a comenzar primero con la majestad acerca de esta dispensación de la ley. Otra vez, esta dispensación es una obra exterior de Dios para reprimir la maldad, otra vez como gobierno, pero es perfecta porque Dios está metido ahí directamente, siendo en este caso el rey de Israel, ¿sí?
Y Él cumple todo, Él da tanta información, tantas cosas para establecer sociedad y civilización entre su pueblo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver la majestad de Dios para que podamos ver las cosas grandes en esa dispensación que Dios va a acomodar y con eso dar todos los detalles que siempre estamos ahí estudiando cuando estamos exponiendo, por ejemplo, Éxodo o Levítico o Josué o Primera de Reyes. ¿Sí? Comenzando con la ley. Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3. Gálatas 3 y versículo 19 dice: ¿de qué pues sirve la ley? Dice Pablo. Fue impuesta por causa de las transgresiones. Entonces nota la razón de la ley, que es manifestar el pecado, hacer más claro las cosas en que Dios tiene como un problema, porque son contra su naturaleza, contra Él, contra su voluntad. Y la ley, cuando Dios lo da, Él hace todo decente en el orden, ¿cierto? Entonces va a comenzar dando ley, que es la ley espiritual que aplica eternamente. Y después parte de la ley que aplica a la sociedad entre humanos. Y también él da un aspecto de la ley que tiene que ver con la relación entre los hombres y Él. Comenzando con Éxodo 20 y Deuteronomio 5, vas a ver ahí la ley moral, es decir, los 10 mandamientos. Y todo el resto de la ley es basado de esta fuente, de este fundamento de los 10 mandamientos. Puedes hacer una clase básicamente de éticas bíblicas si quería. Y puedes usar los 10 mandamientos para básicamente enseñar acerca de todo, acerca de la moralidad. Incluyendo cosas hoy en día. La Biblia tiene algo para decir acerca de los abortos hoy en día. La Biblia tiene algo que decir acerca de cómo usamos la tecnología y qué hacemos, etcétera, etcétera. Entonces esa es la primera cosa. Dios habló de ese monte y comenzó con sus 10 mandamientos. Después el Éxodo 21 hasta el fin de 23 y la mayoría de Deuteronomio puedes encontrar ahí la ley civil, que tiene que ver con las leyes para la sociedad, cómo los hombres deben tratar con nosotros, qué deben hacer en situaciones, si alguien mata a otro, qué debe hacer, etc. Entonces eso es el enfoque ahí. Entonces uno es espiritual, la ley moral. El otro tiene que ver con su situación en la sociedad. Okay. Alma a alma. Y el tercero, que está en Éxodo 25 hasta la mitad de Éxodo 31, también todo de Levítico básicamente, y en partes de Números, específicamente Números 5 hasta 8, Números 15 y Números 19, vas a encontrar ahí la ley ceremonial que tiene que ver con religión, cómo relatas, cómo los hombres deben tener relación con Dios. Entonces, el alma de un hombre conectando con Dios mismo. Y es importante entender que Éxodo 25 y todo esto es después de Éxodo 24. Como ya aprendimos en nuestros estudios acerca de los conciertos y testamentos, en Éxodo 24 eso fue cuando el Antiguo Testamento fue hecho. Y fue después de Israel siendo debajo de la sangre, para decirlo así, ya podían servir a Dios. Eso es importante saber. Cuando no conoces a Dios, Él va a darte su ley moral y lo tiene aquí en su corazón, como ya aprendimos. Si no sabes los 10 mandamientos, tienes un poco de eso adentro de ti, según la dispensación de conciencia. Son revelación general para todos. Y todos quiebran algo en su corazón. También Dios dio la ley civil y sabemos que necesitamos leyes entre la sociedad para mantener orden, o va a ser un caos. La gente perdió, saben eso.
Pero lo que debes hacer es mirar la ley moral y reconocer la ley civil. Das cuenta que pecaste contra Dios y también a veces contra su prójimo. Y por eso te pones en sus rodillas y dices a Dios, ten misericordia de mí, Señor, un pecador. Y Dios el Padre va a apuntarte directamente a su Hijo Jesucristo y decirte, confía en Él, confía en su obra en Calvario, donde Él murió por sus pecados y fue sepultado 3 días y Él resucitó el 3er día, mostrando claramente que Él es su única esperanza para obtener victoria contra el pecado y la muerte. ¿Por qué? Porque Él resucitó y es un hecho histórico. Y si haces eso, ya estás debajo de la sangre del Cordero de Dios, que es más grande que el Antiguo Testamento, y ya puedes servir. Y todo eso es tipología. Antiguo Testamento, sangre de cabras y de ovejas y todo eso. Y después Israel aprendió acerca de sirviendo a Dios. Eso es importante saber. Porque no somos capaces de cumplir la ley moral y la mayoría del tiempo ni siquiera la ley civil. Entonces, ¿cómo vas a servir a Dios si ya eres sucio por el pecado en su alma? ¿Cierto? ¿Sucio con qué? Bueno, color rojo, carmesí parece que es el color del pecado, como su sangre. Por eso necesitas ser debajo de la sangre de Dios, para tener la capacidad de cumplir la ley. Entonces Dios dio la ley para mostrar las transgresiones de los hombres y mostrar claramente, si ellos miran cada cosa en la ley y ellos realmente examinan a sí mismos, van a dar cuenta que no pueden cumplirlo. Por eso deben buscar a Dios y ser humilde a Él para que pueda darle gracia. Entonces Dios dio la ley aquí históricamente, dando mucha información. Puedes ahogarse con todo lo que puedes aprender en estos libros. Gloria a Dios por eso, es una bendición, pero es mucho. Estamos tratando de reducirlo hoy en este estudio. También Dios dio profecía aquí muy fuertemente ya. Ya sabemos que había un poco de ley antes, ¿cierto? Lo mismo con profecía. Dios habló por Abraham, era un profeta, ¿cierto? Para Faraón. Pero ya todo va a ser mucho más fuerte, mucho más directo. Dios trabajando mucho más obviamente por medio de esta gente. La Biblia dice en 2 de Pedro 1, el apóstol Pedro dice, Segunda de Pedro 1 y versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privado desatamiento, porque la profecía no fue en los tiempos pasados, esto es el Antiguo Testamento durante la ley. Entonces Pedro está hablando de eso. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, mas los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados ¿del quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y Dios dio su palabra. Interesantemente, la ley fue dada adentro de los 5 libros de un profeta que se llama Moisés. Se llama el Torah. Estos 5 libros, también el Pentateuch. Hay gente que dice eso porque quieren levantar la versión griego que no debe seguir la cosa de Dios. Pero son los 5 libros de Moisés, por eso se llama Penta, como 5. Y la profecía fue dada ¿de quién? Profetas. Entonces vamos a dar un poco de los profetas. Son un don a los hombres de Dios. Si no sabía. Números 11. Números 11. Y eso refleja también a hoy en día. Hay hombres que Dios da a su iglesia, que son dones de Él a su iglesia. Como evangelistas, apóstoles, profetas. Y pastores y enseñadores. Entonces entiende eso, si tiene ese don para enseñar, Dios quiere usarte como un don a su iglesia local. Pero Números 11, hablando de profetas, y regresando a los profetas, Números 11
y versículo 29 dice: Y Moisés le respondió: ¿tenéis tú celos por mí? Que Josué estaba ahí en el contexto diciendo: mira toda esta gente hablando las cosas de Dios. Y Moisés dijo: tú tienes celos por mí. Mas quien dice que todo el pueblo de Jehová fuese profetas, que Jehová diese su espíritu sobre ellos. Y la primera cosa es la influencia del espíritu de Dios a un profeta. Entonces, cristiano, cuando das el evangelio de alguien, eres un profeta, porque el Espíritu de Dios está dentro de ti y estás dando la palabra de Dios, profetizando. Eso es lo que es. Gloria a Dios. Y eso es importante saber. Mira que Moisés quería eso. Hoy en día cada cristiano tiene el Espíritu Santo. Tristemente no están obedeciéndole y siguiéndole y respondiendo a su guía para predicar el evangelio. Si lo haces, estás haciendo a Moisés alegre, hermano o hermana. Números 12 y versículo 6. Nota que Dios va a explicarnos cómo puede saber quién es un profeta de Él y cuáles son los profetas que son falsos. Hay mucha gente que dicen que son profetas y no son. Entonces en Números 12 y versículo 6 dice: y Él les dijo: oír ahora mis palabras, eso se va hablando. Si tú eres profeta de Jehová, yo te apareceré en visión, en sueños hablaré con Él. Y los profetas hablan con Dios en visiones y en sueños. Eso pasó con Abraham, ¿no? Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Y si sigues leyendo en Números 12, vas a ver que Moisés era especial. Dios habló cara a cara con él, como ya sabemos. Él subió en ese monte Sinaí, todo eso. Pero él era profeta. Deuteronomio 17 y versículo 21 dice: perdón, Deuteronomio 18, yo lo escribí mal. Deuteronomio 18 y versículo 21 dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos hubiere hablado? Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló en tal profeta, no hayas temor de él. Dios dice, si alguien habla y dice que ese es mi nombre y no pasa, no es de mí. Entonces eso es una manera de saber quién es un profeta de Dios. Los que hablan la verdad. No importa si es una verdad de hoy en día, una verdad del pasado, o una verdad que es del futuro. Muchos profetas hablan del futuro también porque reciben cosas de Dios y Dios sabe todo. ¿Cierto? ¿No nota eso? Pero también vamos a devolver a Deuteronomio 13. Deuteronomio 13. Dios también da esta cosa aquí para distinguir quién es un profeta de él o no. Entonces nota que allá los profetas dicen que están hablando por el nombre de Jehová. Y cuando dicen algo que es correcto, son de Dios. Cuando dicen algo que no es correcto, no son de Dios. Mira esto. Deuteronomio 13 y versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te diere señal o milagro, y la señal o milagro que él te dijo viniere, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosles. Entonces vea que en este caso el profeta o soñador de sueño dijo algo que pasó. Pero nota que lo dice según un Dios que no es Jehová. Entonces, ¿la diferencia? Hay profetas falsos que dicen que hablan para Dios y no pasan. Y hay profetas que son falsos que hablan de cosas que pasan que no dicen que no son de Jehová. ¿Ves? Se han dado dos cosas. ¿Y qué pasa con ellos? Tres.
No oirás las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os tienta por saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y Dios diciendo que yo dejo que eso pasa, que están ahí prediciendo algo que pasa, yo dejo que eso pase, yo lo permito para ver si vas a mostrar que amas a mí más que lo que dice ese profeta. Y eso es importante hoy en día. Tenemos cristianos buscando que como gente que están ahí tratando de decir el futuro, la gente que dicen que pueden ver el futuro, habla con sus viejos, su familia que son viejos, los ancestros, todas esas cosas raras. Y hay mucho que puedes decir acerca de ese asunto. Pero el punto es que ellos no están hablando en nombre de Dios. No importa si dicen algo que pasa. No es de Dios. ¿Sí, verdad? Entonces entiende eso. Profetizando no es solamente sabiendo el futuro. Es hablando la verdad que es de Dios. Pasado, presente o futuro. ¿Sí, verdad? Entonces profecía. Jehová dando más profecía en esa dispensación. También Jehová manifiesta más de su santidad. Él comenzó en Génesis. Vamos a Génesis 2. Y un poco ahí. Nota que antes de que tenemos la historia acerca de Adán y Eva, dice Génesis 2 y versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y santificóle. ¿Qué significa eso? Siguen. Porque en él reposó de toda su obra que había creado Dios para hacer. Entonces él explica que este día es diferente, es único. ¿Por qué? Porque él descansó. Otro día estaba trabajando, aquí está descansando. Mostrando una diferencia, una separación entre el séptimo día y los restos. ¿Sí? Y sabes qué, cuando Dios separa cosas es a Él. Él lo santificó porque tenía que ver con Él descansando. Y cuando Dios santifica algo a alguien es para Él. Él separa esa cosa del mundo, del diablo, de la carne, esperamos, a Él. ¿Sí? Y la santidad es enseñado más que todo por los sacerdotes. Vamos a Éxodo 28. Éxodo 28. Un sacerdote debe saber cómo distinguir entre el bueno y el malo, discernir, por ejemplo, discernimiento. Debe saber las diferencias de cosas, debe ser capaz de enseñar eso a otro. Por ejemplo, ¿eres salvo? Si eres salvo, Dios se santificó del mundo. Si no eres, sigues ahí con el enemigo. Si conoces que estás con él o no. No eres un hijo de Dios. Todos no son hijos de Dios, como la mayoría de religiones dicen estos días. Eso es mentira. Éxodo 28 y versículo 41. ¿Qué dice? Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y ungirlos así henchirás sus manos, eso se va hablando con Moisés, y santificarlos has para que sean mis sacerdotes. Y él comenzó el sacerdocio, Dios, por medio de Moisés, que él es la persona que vamos a ver que dio la ley. ¿Cierto? Y él santificó a los sacerdotes antes de usarlo para su gloria. Tenía que separarlos para eso. Ya había separado el pueblo de Israel, y ya dentro de Israel él separa a Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Eso puede pasar contigo, cristiano. Puede ser que Dios tiene un papel especial para ti. Diácono, pastor, misionero, evangelista, lo que sea. ¿Estás dispuesto a responder a esa llamada? Levítico 16. Levítico 16. Y nota aquí que Moisés está haciendo la santificación. Él es el profeta. El profeta está encima del sacerdote.
el sacerdote debe sujetarse al profeta. Cristiano debe sujetarse a la profecía, lo que dice Dios en la Santa Biblia, escrito por profetas. No escoger cualquier cosa que se llama Biblia por ahí. Levítico 16. Voy a calmarme yo ahí. Eso me molesta. Nadie quiere obedecer la palabra. Es increíble. No hay una palabra perfecta. Oh, entonces Jesús no es perfecto. Yo no dije eso. Es la palabra de Dios, ¿no? Pero Levítico 16. Levítico 16. Y versículo 33. Nota aquí. ¿Qué dice? Y expiará el santo santuario y el tabernáculo de testimonio. Expiará también el altar y los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación expiará. Y nota que el santuario es santo, es santificado. Por expiación, tiene que ver con la sangre. Tiene que ser derramada la sangre antes de que pueda hacer cualquier cosa para Dios. ¿Eres salvo? ¿Cierto? Esa sangre preciosa de Cristo te salvó y te lavó de sus pecados, ¿o qué? ¿Se nota eso? El sacerdocio y las cosas que usan los sacerdotes, todo es santificado. Todo tiene que ser santo en la manera que Dios dijo que debes hacerlo. Con el profeta haciendo todo eso. En ese caso Moisés. Entonces, si el sacerdote quiere interceder para otros o santificar a otros, tiene que ser uno que está bien sujetándose a la profecía de Dios. Eso es porque vas a tener poder con Dios, hermano o hermana en la fe. Si no eres dispuesto a sujetarse a Dios y a su palabra, ¿para qué? Para cuando el Espíritu Santo te guía para hacer algo, tú reconoces que es realmente Él, número uno, y lo haces, número dos. Y no es como el diablo, su espíritu, otros espíritus impíos que están por ahí en este mundo. ¿Cómo vas a saber si es de Dios si no tienes tanto de Dios adentro de ti? Para que Él pueda moldearte, para que puedas reconocer a Él y no pensar que el enemigo es Él. ¿Cierto? También Dios dio más acerca de juicio. Vamos a Génesis 18. Génesis 18. Mira que Abraham habla de juicio. Es verdad. Había juicio antes de la ley, pero el juicio ya por la ley, Dios explicando todo, que son los castigos y todo eso, ya todo es muy como perfeccionado. Mucho más información. Pero en Génesis 18 y versículo 25 la Biblia dice, esto es Abraham hablando con Jehová, orando a él. Nunca te hagas, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo como el impío. Entonces Abraham sabía esto de Dios. Entonces usó esa bendición para pedir para la vida de su sobrino Lot. Nunca te hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer derecho. Y los que hacen juicio bien están haciendo según cosas que son derechas, rectas, correctas, limpias. ¿Y es correcto según qué? La santidad. Un juicio correcto es santo y cumple la meta. Y con el juicio eso fue manifestado durante esa dispensación con jueces. Éxodo 18. Éxodo 18. Éxodo 18 y versículo 26. No puede ser que estás pensando, ¿Moisés era un sacerdote? ¿Moisés era un juez? Esas son buenas preguntas para hacer. Vamos a ver eso en el próximo estudio. Pero en Éxodo 18 y versículo 26, dice aquí, vamos a 25. Y escogió Moisés varones de virtud de todo Israel. Entonces Moisés está escogiendo, nota eso, está juzgando. 26.
los cuales juzgaban al pueblo en todo tiempo. El negocio arduo traíanlo a Moisés, y todo negocio pequeño juzgaban. Ellos, tienes jueces ahí apareciendo durante ese tiempo. Así de ese contexto aquí, cuando estos jueces salieron y todo lo que Moisés hizo aquí no era exactamente según la voluntad de Dios, pero salieron aquí. En otro tiempo Moisés va a escoger otra vez y ya es según el mandamiento de Jehová. Vamos a Jueces 2. Jueces 2. Después de Moisés había jueces. Ya sabemos que había profetas y sacerdotes para cualquiera que lea la Biblia. Yo diría que jueces es obvio también. Pero es un papel que muchos reducen. Porque piensan en un juez tanto como un rey y lo mezclan. Pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Sí? Jueces 2 y versículo 16. Jueces 2 y versículo 16. La Biblia dice, mas Jehová despertó jueces, que los librasen de mano de los que los saqueaban. Y no te da otra razón para jueces. Ellos son capaces no solamente para corregir cosas, dar juicio, también libran otros del mal. Son el instrumento de Dios para sacar personas de problemas, para redimirlos, rescatarlos, liberarlos. Moisés había hecho. Y también Dios dio más acerca del reino. Vamos a Salmo 22 en una mano y Salmo 45 en la otra mano. Salmo 22 y Salmo 45. Salmo 22 y versículo 28 dice, porque de Jehová es el reino, y él se enseñoreará de las naciones. Y nota que Dios reina todo. Dios era rey en todo esto. Cuando comenzó Israel, él era el rey de reyes y señor de señores. Salmo 45 y versículo 6. Esto aplica al Mesías, el ungido de Dios. Tu reino, oh Dios. Jesús es Dios. Eterno y para siempre, vara de justicia la vara de tu reino. Pero Jesús era un hombre. No, eso es interesante, vamos a llegar a eso. Pero Dios reina todo, otra vez. Pero el reino sí manifestó en reyes humanos durante el tiempo de la dispensación de la ley. Y Dios había preparado en su ley para reyes, si el pueblo quería escoger a reyes humanos en lugar de ser juzgado por Dios directamente. Dios es bueno, Él te da lo que usted quiere. Él es un caballero. Y usualmente cuando no quiere saber lo que usted quiere, puede ser que parece bueno para el momento. Hay placer en esta temporada haciendo esa cosa, pero se resultan siendo vanos y no es lo bueno en el tiempo largo. Entonces el reino manifestó en dos maneras, dos aspectos. Teocráticamente, es decir, por Dios directamente. Una teocracia es un gobierno reinado por Dios. Teos, Dios. Pero algo pasó. Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel 12 y versículo 12. Para los que saben los números en la Biblia, ¿qué significa 12? Primera de Samuel 12 y versículo 12. Aquí tenemos la gente diciendo a Samuel, dice ahí, como visteis que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis. Entonces eso es Samuel hablando, discúlpame, eso no es un profeta. No, sino rey reinará sobre nosotros, siendo vuestro rey Jehová vuestro Dios. Y nota que
El pueblo pidió un rey. Pero ellos querían los dos, querían un rey normal y también quería que Dios reina. No funciona así, no puede tener los dos. Debe ser Dios o es cualquier otro. Y debes esperar que ese cualquier otro tiene un corazón que busca a Dios, porque si no, va a ser algo difícil. Es mejor cuando Dios te reina, cuando Dios gobierna su corazón. Cristiano, eso es mejor que usted mismo gobernando. ¿No diste cuenta cuando recibiste a Cristo como su Señor y Salvador o olvidaste ya? Tantos cristianos que habían olvidado esa verdad y no dejan que Cristo reina en su corazón. Y eso nos lleva a la segunda manera, que Dios dijo, ok, eso es lo que quieres, entonces tiene que ser de esta manera. Es por un ungido, un Mesías. Misma palabra. Y esa persona que es ungido, que es un Mesías, él puede reinar. Deuteronomio 17, mira que Dios preparó para esto en su ley. Deuteronomio 17. Deuteronomio 17 y versículo 14 dice: Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y la heredares, y habitares en ella, y dijeres, pondré rey sobre mí, como todas las gentes que están en mis alrededores. Dios sabía que esto iba a pasar. Nota que dice que dijeres, como está hablando como ya va a ser algo que va a pasar. 15. Pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Es un ungido de él. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Tiene que ser alguien de Israel, que Dios escoge. 18. Y será que cuando se asentare sobre la silla de su reino, escribirá para sí un traslado de esta ley en un libro. Dios quiere que el rey copie la Biblia. ¿Por qué? Tomándolo delante de los sacerdotes levitas. Entonces él lo recibe del sacerdocio y él lo copia. 19. El cual tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Después de escribiendo va a leerlo, y leerlo, y leerlo. ¿Es una familia cristiana que debes hacer? La Biblia no dice que tienes que escribirlo, pero eres un rey, entonces si quieres aplicar ese versículo a su vida muy fuertemente, comienza escribiendo la Biblia. Vas a aprender tanta Biblia, es increíble. Pero también eso va a tomar un tiempo. El 19. Yo conozco a una hermana en la fe que había hecho eso. Entonces es posible. 19. El cual tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de aquella ley y esos estatutos para hacerlos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, porque alargue días en su reino él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, este rey tiene que ser escogido de Dios y él debe sujetarse a la profecía y la santidad para reinar de la manera como Dios quiere. Entonces, el papel del rey usualmente en el mundo, muchos piensan que siendo rey es encima de todo. Para Dios es la cosa más baja de todos. Es profeta, sacerdote y después rey. ¿Sí, verdad? Jesús ya era profeta, primera vida. En ese momento él es el sumo sacerdote y será el rey de reyes. Y él era el profeta con P mayúscula. También Dios va a dar mucho más figuras y sombras acerca de su plan para la sustancia de todo, que es su Hijo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre.
Como dice en Hebreos 10. Vamos ahí, Hebreos 10. Dios dando muchas cosas. Hebreos 10 y versículo 1. Porque la ley, teniendo solo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, pues los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada un año, hacen perfectos a los que se allegan. Entonces la ley mostró sombras acerca de la imagen, la sustancia. Eso es Jesús. ¿Cómo? Versículo 2. Con los sacrificios, mira que los sacrificios del Antiguo Testamento no podía perfeccionar la gente. Tenían que repetir las cosas cada año. Hebreos 10 y versículo 2. De otra manera habrían cesado de ser ofrecidos, porque los que dan culto purificados una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios cada año se hace el mismo recordamiento de los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos de cabrío quite los pecados. Vamos al versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, ¿por qué hay sacerdotes hoy en día haciendo eso? Según Dios, no quita pecado. 12. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, hablando de Jesús, está sentado para siempre a la diestra de Dios,